Feliz Año Nuevo, que no sé hasta qué día se dice, pero ya aprovecho para decirlo. Y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Enigmas y más, que organiza el Círculo Escéptico en colaboración, y sería imposible si no, con la librería Joker. Yo les recomiendo, porque yo paso siempre por Joker en cuanto puedo, y les recomiendo que pasen, que hay cosas alucinantes. Y además del tema que nos va a hablar ella, muchas, ¿no? Es una tentación. La siguiente charla será, no me acuerdo si es el 20 de febrero o 20 algo de febrero, pero les avisaremos por mail a quienes estén dados de alta en la lista. Pueden darse de alta, si no, en escépticos.euskadi. Tengo los papeles. Tienes los papeles. @gmail.com nos dicen, y solo mandamos un mensaje. No bombardeamos al correo electrónico de nadie, que sabemos cómo están los correos electrónicos con spam. Se manda un mensaje como 8 o 10 días antes de la charla, diciendo hay una charla este día que va a versar sobre esto. Bueno, hoy tenemos a Blanca María Martínez, que es geóloga y que ya en la edición anterior, en las ediciones anteriores de los Enigmas nos habló una vez sobre la influencia de la geología en el nacimiento de la literatura fantástica. Y fue muy interesante. Y entonces cuando pensábamos en a quién traer en este nuevo ciclo, pues una de las personas era ella. César me solía decir, acuérdate de Blanca, y digo, ya me acuerdo de Blanca. Y entonces cuando hablamos a finales del año pasado, Blanca propuso un tema que es precioso: mitología y geología, enemigas o aliadas. Blanca es doctora en geología por la Universidad del País Vasco, es investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y trabaja en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Instituto Geológico y Minero de España, que es un centro dependiente del CSIC. Forma parte del equipo coordinador del proyecto Geolodía de la Sociedad Geológica de España y es colaboradora del Cuaderno de Cultura Científica de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. En esta charla, y ahora ya le cedo la palabra a ella, nos va a guiar en un viaje a través de leyendas, pero de la mano de la ciencia. ¿Cómo exactamente? Nos adelantaba ella. Nos enfrentaremos a dragones y gigantes, sufriremos diluvios y lluvias de fuego, pasaremos por la tierra plana y la tierra hueca, descubriendo la explicación geológica de todas estas historias. Veremos si mantener vivos los viejos mitos puede ayudarnos en la divulgación científica y en la lucha contra las pseudociencias. Y ya sin más, Blanca, todo es tuyo. Pues muchas gracias, la verdad es que para mí es un placer y un honor estar hoy aquí. Como bien ha dicho Luis Alfonso, pues yo ya repito de la vez anterior y siempre me siento un poco como en casa, ¿no? Hablando de temas que, digamos que a mí me gustan mucho, tanto que me apasionan. Así que hoy va a ser un día especial porque voy a hablar de dos cosas que me gustan, relacionadas entre sí. Y he puesto la pregunta aposta, porque lo que voy a hacer es responderla al final. Pero también quiero que vosotros y vosotras la respondáis, tanto ahora, en vuestra mente, como después, cuando termine la charla, a ver si habéis cambiado un poco de opinión o no. Es que realmente yo considero que toda esa mitología, las leyendas, las historias, los mitos, que nos han venido desde la antigüedad, y la ciencia, en el sentido más amplio de la palabra, realmente tienen un origen común. Surgen de lo mismo. ¿Qué es eso de lo que surgen? Pues es una característica que tenemos los seres humanos y que supuestamente nos hace especiales, que es preguntarnos todo. Queremos saber todo sobre lo que nos rodea. Miramos alrededor y empezamos a decir cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. Y lo que hacemos es buscar la respuesta a todas esas preguntas. ¿Pero cómo buscamos esa respuesta? Bueno, pues si ahora imaginamos que tenemos aquí un crío o una cría de 4 años, ya sabéis que siempre están preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y cuando les respondemos, no tienen paciencia. Quieren que les demos una respuesta rápida, una respuesta simple, sencilla, cortita, y además una respuesta que puedan entender directamente. Si empezamos a divagar y a soltar una chapa de media hora, se aburren y se van. ¿Qué quiere decir con esto?
que cuando buscamos esas respuestas rápidas, nos vamos a los mitos y a las leyendas. Surgieron de ahí, de buscar una respuesta a algo que no sabemos cómo funciona, que sea muy directa y a la vez muy entretenida. Estoy contando una historia maravillosa que te va a entretener y que encima te la vas a aprender. ¿Qué pasa con la ciencia? La ciencia, el método científico en sí, hace exactamente lo mismo. Tenemos unas preguntas y buscamos la respuesta. ¿Pero cómo buscamos esa respuesta? Bueno, pues lo que hacemos es coger datos, hacer experimentos, repetir esos experimentos varias veces, obtener unos resultados, darle 1000 vueltas a esos resultados, compararlos con otros resultados más, seguir dándole 1000 vueltas y obtener unas conclusiones que nos están respondiendo a esas preguntas. ¿Cuánto tardamos en hacer eso? ¿Meses o años? Si yo quiero la respuesta ya, todo eso no me vale. Entonces, ¿a qué nos vamos? A las leyendas rápidas que nos están contando en el momento. Con todo esto lo que quiero decir es que todos esos mitos, todas esas historias, todas esas leyendas, realmente están respondiendo a cuestiones que responde la ciencia. Y en esta charla lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer es, presentarles un poquito las respuestas geológicas a unas cuantas de esas leyendas y de esas historias. Y cómo no, voy a empezar un poco fuerte, ¿no? Un poco así con las cosas más tochas de todo. La forma de nuestro planeta. Desde la antigüedad nos hemos preguntado qué forma tiene la Tierra, el planeta en el que habitamos. Bueno, pues los mitos antiguos, todos, me da igual que nos vayamos a la zona pues, de la India, de los alrededores, o al Mediterráneo y alrededores, decían que la forma de la Tierra era un disco. Un disco que podía estar sujeto en 4 elefantes que representan los puntos cardinales, que a su vez están subidos a una tortuga, que se supone que representa, por así decirlo, el conocimiento a lo largo de los años y que está flotando en el espacio. A veces la tortuga está encima de una serpiente, además que la rodea. En otras mitologías hay un siluro que lo lleva por el espacio vacío. O es un disco que está flotando en un mar enorme que no sabemos dónde limita. Bueno, pero no solo queremos saber la forma. ¿Qué tenemos debajo de nuestros pies? ¿Qué hay debajo? Bueno, pues hay mitos, en este caso budistas, que lo que nos dice es que en el interior de la Tierra hay otro mundo maravilloso, fantástico, soleado continuamente, todo lleno de naturaleza y todo lleno de paz y armonía. Este mito ha dado pie a otra hipótesis hace unos 3 siglos aproximadamente, de que hay aberturas a lo largo del planeta por el que podemos entrar a ese mundo maravilloso o incluso varios mundos uno dentro de otro. ¿Qué explicación nos da a la geología tanto a la forma de nuestro planeta como al interior? Bueno, ya sabéis que los griegos hace, pues no sé, 2600, 2700 años, con un par de palitos, ya dijeron que la Tierra era redonda. E incluso calcularon más o menos el radio de esa esfera. Pero en geología tenemos 2 conceptos muy potentes que nos están diciendo que nuestro planeta tiene que ser más o menos una esfera. Por un lado, la gravedad, la fuerza de la gravedad. Y por otro lado, el campo magnético. Para que exista la gravedad en el interior de nuestro planeta, tiene que haber algo que sea sólido y muy masivo, y que atraiga con las fuerzas a todo lo que tiene por encima. Y además, eso sólido y masivo tiene que generar un campo magnético alrededor de nuestro planeta, que ese campo magnético es el que nos protege de todos los rayos cósmicos
porque si no, el Sol directamente nos fundiría. ¿Cómo es el interior de nuestro planeta? ¿Qué nos dice la geología? No podemos bajar a verlo. Entonces, ¿cómo adivinamos lo que hay ahí dentro? De manera indirecta. En la geología utilizamos técnicas que de manera indirecta nos permiten saber lo que tenemos bajo nuestros pies. Y la técnica más perfecta que tenemos para saberlo es la sísmica, es decir, los terremotos. Cuando se produce un terremoto, lo que se liberan son ondas de energía. Hay dos tipos de ondas. Una es capaz de atravesar cualquier material, sólido o líquido, y la otra solo atraviesa los sólidos. Cuando se produce un terremoto en una zona, esas ondas se transmiten a lo largo del planeta y podemos detectarlas en otras partes del mundo. Gracias al estudio de cómo se transmiten esas ondas, sabemos cómo es el interior de nuestro planeta. Y sabemos que tenemos varias capas, exactamente igual que si fuera una cebolla la cortamos. Una parte superior, un sólido. Por dentro, el manto es un semisólido, es decir, un chicle que tenemos ahí. Un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que vuelve a ser un sólido. El núcleo está formado de hierro y de níquel. E imaginaos que es una bola, una canica sólida que está rodeada de un líquido. Esa canica se está moviendo con respecto al líquido que tiene alrededor. Ese movimiento que se produce en el núcleo es el que genera toda esa energía y todo ese potencial para que tengamos el campo magnético. Es decir, si no tuviéramos todas estas capas de materiales, no podríamos tener vida sobre la Tierra. Os he hablado del interior de la Tierra y me he quedado solo con Shambhala, ese mundo maravilloso y tal. Bueno, pero en realidad cuando pensamos en el interior de la Tierra, en los mitos y las leyendas, realmente lo que nos viene a la cabeza es el infierno, da igual que sea, el infierno hebreo o el Hades de los griegos. ¿Cómo eran esos mundos? Pues eran oscuros, tenebrosos, con ríos de fuego, azufre, ceniza, es decir, oscuros y muy calientes. ¿De dónde viene esta idea de que ese interior de la Tierra sea oscuro y caliente? De las observaciones que se hacían, toda la franja mediterránea, cuando se metían en cuevas e intentaban entrar por las cuevas, ¿qué encontraban? Oscuridad, y que según iban bajando, cada vez hacía más calor. Esto es verdad. ¿Por qué? Según vamos ascendiendo al interior, los materiales están más calientes. Tenemos un aumento de la presión y la temperatura en el planeta. Estos son grados centígrados. El núcleo está a 7000 grados centígrados. ¿Por qué tenemos ese calor? Bueno, pues principalmente porque mantenemos el calor residual de cuando se formó el planeta y por otro lado, por los elementos radiactivos que tenemos en el interior. Elementos radiactivos que conforman los materiales geológicos. Cuando se desintegran esos elementos radiactivos, liberan calor. Por eso en el interior del planeta está muy caliente. Y ese calor del interior lo que hace es que se va trasladando hacia la superficie, va escapando. Igual que si ponemos una olla con agua a hervir, vemos que el calor va a tender a salir hacia la superficie. Nuestro planeta lo mismo. Van a ir saliendo el calor, haciendo unas ondas de circulación del calor hacia la superficie. Así que si nos metemos en una cueva, cada vez vamos a tener más calor. De ahí surge esa idea de que el interior tenía que ser un mundo caliente y abrasador. Me he ido al fondo. Voy a volverme un poco
a la superficie. Y a otras historias que a mí me gustan un poquito más. Y es que en todas las mitologías del mundo nos encontramos con bichos mezclados, si me permitís la expresión. Me da igual que sea un grifo, una esfinge o una quimera, que es el nombre con el que conocemos ahora mismo a esa mezcla de varios bichos. ¿De dónde puede surgir esta idea de que había bichos mezclados en la antigüedad y que ya no existen? Cuando vamos a excavar fósiles en un yacimiento, esto es un yacimiento real de excavación de fósiles, tú no te encuentras con un fósil y ya está. Tú lo que te encuentras es una mezcla de diferentes organismos que han dejado sus restos fósiles. No me encuentro el dinosaurio solo, sino una representación de aquel ecosistema. Me puedo encontrar grandes mamíferos, me puedo encontrar grandes vertebrados, me puedo encontrar grandes aves, me puedo encontrar vegetales, y me encuentro toda esa representación que luego me permiten hacer un dibujo y una composición de la fauna y la flora que había en ese momento. Cuando se lo encontraban en la antigüedad diferentes restos de organismos, me encuentro un mamífero, me encuentro un reptil, me encuentro un ave, pensaban que eran restos del mismo animal, que eran los huesos de un solo animal. Entonces tiene que tener 3 cabezas y cada una diferente. Y surgía de esta mezcla que hoy en día nos permite hacer las reconstrucciones de los medios del pasado. Si algo nos enseñó Harry Potter es que existen muchos tipos de dragones. Seguro que habréis visto diferentes películas de diferentes zonas en los que aparecen dragones que todos tienen la misma cosa común: vuelan, pero no se parecen en nada. Los que tenemos en Europa, de los que tenemos en Asia, de los que tenemos en Sudamérica, en todas las civilizaciones aparecen dragones. Y en las diferentes civilizaciones tienen diferente forma, diferente morfología. ¿Por qué? Pues porque los dragones, en la mitología, están basados en diferentes fósiles de reptiles prehistóricos. No solo de dinosaurios, que son los reptiles que caminaban por la Tierra, sino también de reptiles voladores y de reptiles marinos. Cada uno son diferentes, pero no solo son diferentes, sino que el dinosaurio que tenemos aquí no es el mismo dinosaurio que se encuentra en Estados Unidos, ni es el mismo dinosaurio que se encuentran en China, porque las especies de grandes reptiles del pasado tenían su nicho ecológico, su distribución biográfica. Entonces, sí, yo me encuentro aquí una serie de organismos que no me voy a encontrar en otro sitio. Cuando encontraban esos cráneos de grandes reptiles, se inventaban su propio dragón, que es diferente del fósil que se encontraban en China, y se inventaban su propio dragón en China, diferente del de Europa. Y ya que estamos con bichos grandes, pasa lo mismo con los gigantes. Gigantes en el término más amplio de la palabra. Podemos tener cíclopes o podemos tener trolls. Y son muy diferentes unos de otros. Los cíclopes que nos han llegado de las leyendas griegas eran unos tíos enormes con un solo ojo. Sin embargo, los trolls que vienen de la mitología germánica o del norte de Europa eran tíos también enormes, pero que tenían la cara como deformada. Eran muy feos. Tenían 2 ojos, bocas enormes, dientes afilados y muchas veces también narices muy grandes, narices enormes. ¿De dónde proceden estas diferentes morfologías de los gigantes?
de los fósiles de grandes mamíferos prehistóricos. Este es el fósil de un elefante enano ya extinto, encontrado en Creta. Fijaos la forma que tiene este cráneo. Tiene un gran orificio en la parte de aquí y luego varios orificios por esta zona. ¿Cuál es la reconstrucción real de este organismo? De aquí salía una trompa, como la de los elefantes actuales, y los ojos estaban aquí. Imaginaos hace 2000 años que te encuentras con esto y que tienes que reconstruir el ser que era esto. Le pones un ojo aquí, directamente. Esto es un oso de las cavernas que se extinguieron hace unos miles de años. Eran enormes, mucho más grandes que los osos de ahora. Imaginaos un oso muy tocho, que eran muy comunes en todo el norte de Europa. Muy, muy comunes. Fijaos la forma que tenía el cráneo. Si tú reconstruyes en tu mente la forma que tenía ese bicho, te imaginas un tío enorme, con dos ojos, con el morro más alargado, nariz grande, y con unos dientes enormes. Entonces, estás inventándote una criatura a partir de restos fósiles reales. Y de nuevo, igual que nos pasaba con los dragones, no tienes los mismos restos en los mismos sitios. Así que esos gigantes, esas criaturas enormes, son diferentes de una mitología a otra porque los fósiles que les han dado el origen también son diferentes. Bueno, ya tenemos a los gigantes mitológicos. Los gigantes tenían que hacer cosas, vivir en sitios, dejar huellas. Pues de ahí surgen otras historias, como por ejemplo la calzada de los gigantes. La leyenda de esto es bastante curiosa. Y es que había un gigante que estaba uno en Escocia, otro gigante que estaba en el norte de Irlanda, y entre los dos pues se peleaban de costa a costa. Entonces dijeron, pues vamos a zurrarnos, ¿no? De verdad. Entonces el del norte de Irlanda construyó un puente para pasar hasta Escocia. Y lo hizo apilando enormes bloques de piedras en el fondo del mar para construirse una calzada. Cuando llegó y vio que el otro gigante era más tocho, se asustó, salió corriendo y dice, yo aquí me escondo. Claro, el de Escocia dijo, pues ahora te voy a aprovechar yo todo ese puente que me has hecho para zurrarte yo. Cruzó al otro lado y la mujer del gigante de Irlanda, que era un poco avispada, dijo, voy a disfrazarle como si fuera un bebé. Entonces cuando llegó el otro, dijo, ¿dónde está tu marido? Dice, pues está por ahí. Vio al otro vestido de bebé, se pensó que era el hijo, y dije, joder, pues este me saca 8 cabezas. Entonces, volvió otra vez a Escocia y fue quitando parte de esas rocas para que no pudiera cruzar. Una leyenda muy bonita que nos dice que las mujeres somos bastante más listas que los hombres, incluso aunque seamos gigantes. Dicho esto, explicación científica de esto. La calzada de los gigantes, que no solo existe en Escocia y en Irlanda, aquí también hay calzadas de los gigantes, en realidad son una estructura geológica de origen volcánico. Son diques volcánicos. ¿Qué es un dique? Pues un dique es cuando asciende el magma en el interior de la Tierra hacia la superficie de manera vertical. Y lo que hace es como una especie de tubo para ir subiendo hacia arriba. A veces sí que llega a la superficie y tenemos una erupción volcánica, pero otras veces se queda en el interior. Se quedan como varios tubos en el interior de la Tierra. Cuando esto se erosiona, tenemos esos tubos volcánicos expuestos en superficie. ¿Qué le pasa a ese dique cuando se enfría la lava que lo ha formado? Se va a contraer esa estructura. Esa roca volcánica se contrae. ¿Y cómo se contrae? Formando
unos prismas hexagonales, como si fuese una especie de panal de abeja. Entonces tú ves varios tubos encajados entre sí, como si fuesen un panal de abeja en superficie. Cuando no sabes la explicación y ves eso, te piensas que realmente son las losas de un camino. De ahí procede esa leyenda. Pero los gigantes hicieron más cosas, y de hecho hubo quien se tuvo que pelear contra ellos. Es muy habitual encontrar a semidioses, hijos de mortales y de dioses, peleando contra esos gigantes. Y aquí tenemos a Heracles o Hércules, me da igual como le queráis llamar, que tuvo que pelearse contra un gigante llamado Gerión. Se supone que Gerión estaba en la zona del norte de África, el sur de la península ibérica. Entonces, cuenta la leyenda que Hércules, para ir a cumplir ese trabajo, pasó por la península ibérica, por el norte de la misma. Y ahí se enamoró de una ninfa llamada Pirene. Y luego, después de enamorarse de ella, la dejó ahí y se piró para el sur. Resulta que Gerión también se enamoró de Pirene, pero la chica estaba súper enamorada de Hércules. Entonces, para que el otro no la pillase, se escapó a un bosque y se escondió. Y el gigante prendió fuego al bosque para que saliera. Ella decidió quedarse en el bosque y se murió. Cuando Hércules se enteró, fue a intentar salvarla, pero llegó tarde. Entonces, cuando la encontró ya muerta, quiso hacerle una tumba en plan a lo tocho. Y empezó a apilar rocas, y rocas, y rocas, hasta pasarse 3 pueblos y crear una cordillera enorme, a la que llamó Pirineos en honor de la ninfa. Esa es una parte de la leyenda. La otra parte de la leyenda dice que cuando Hércules vino, fue a través del Mediterráneo, no por tierra, por mar. Y cuando llegó al sur de la península, se encontró que había una barrera de tierra que no le dejaba seguir. Y como era muy a lo bestia, dijo, pues voy a hacer aquí un paso, porque me da la gana. Entonces empujó ese paso continental hasta separar el norte de África de la península ibérica, creando lo que se conoce como las Torres de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. ¿De dónde viene esta idea? ¿Cuál es la explicación geológica? Pues la encontramos en una cosa que se llama orogenia alpina. Tiene un nombre así muy maravilloso, muy científico ello. Una orogenia es el proceso de formación de montañas. Ya está. Quedaos con eso. ¿Qué pasó en la realidad? Bueno, como os he dicho antes, tenemos diferentes capas en la Tierra. La capa superior, lo que estamos pisando, se llama corteza. Es sólida, pero no es un sólido continuo. Está cortada en pedazos, como si fuesen las piezas de un puzzle. ¿Qué le pasan a esos pedazos? Que están flotando, por así decirlo, encima del manto, que es ese chicle que os comenté antes. Esto hace que las piezas del puzzle, que se llaman placas tectónicas, se muevan. Se muevan de manera que a veces se separan, a veces se juntan y a veces se rozan. Yo siempre pongo de símil, por así llamarlo, un bol de natillas con una galleta encima. Partimos la galleta y movemos el bol. Y veréis que los cachos de galleta se van a ir separando, juntando y rozando. Las placas tectónicas hacen exactamente lo mismo. Pues la península ibérica entera es una placa tectónica. Y esa placa tectónica lo que ha hecho ha sido ir juntándose a lo largo de millones de años hasta chocar con Europa. Y cuando ha chocado con Europa, se han levantado todos los materiales previos que había entre ellas y así se formaron los Pirineos. Pero no solo la placa tectónica ibérica se ha movido.
la placa tectónica africana, todo el continente de África, también se ha movido. Y se ha movido hacia el norte. De tal manera que hace unos 6 millones de años se cerró el estrecho de Gibraltar. Todo el Mediterráneo quedó aislado, se evaporó ese gran lago y nos quedamos prácticamente con unos cuantos charquitos por toda la cuenca del Mediterráneo. Hace unos 5 millones de años, por esos movimientos, se volvió a separar, se abrió de nuevo el estrecho de Gibraltar, volvió a colarse todo el agua del Atlántico y volvió a llenarse el Mediterráneo. Es curioso que, con 2 leyendas del paso de un semidios por la península ibérica, estamos explicando 2 procesos geológicos reales y que han ocurrido por lo mismo, por el movimiento de las placas tectónicas africana, ibérica y europea. A mí esto me parece un combo maravilloso. Y ya que he hablado de semidioses, otro bastante curioso es Maui. Maui es también un semidios que lo que quería era pescar muchos peces, más que sus hermanos. Su padre, que era un dios, le dio un anzuelo mágico para que pillase todos los peces que quisiera. Bueno, pues se pasó de listo, echó el anzuelo, enganchó en el suelo del fondo marino y al tirar sacó un pedazo de suelo marino y así formó las islas Hawái. ¿Cómo se formaron las islas Hawái de verdad? Pues las islas Hawái son diferentes volcanes que han sucedido a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que tenemos una zona fija en el fondo por el que está ascendiendo siempre el magma. Sale a superficie el magma, erupción volcánica, se acumula todo el material volcánico y se forma una isla. Eso está fijo. Pero como os he dicho, las placas tectónicas se mueven. Esa isla no va a estar ahí siempre, se va a mover. Cuando vuelva a haber otra erupción volcánica, nueva erupción, formación de nueva isla. Se va a volver a mover. Formación de otra isla. Es decir, que realmente las islas Hawái que se forman por erupciones volcánicas sucesivas y el movimiento de la placa tectónica sí que nos pueden dar a imaginar que hemos ido sacando pedazos del fondo marino, paso a paso, uno a uno, para ir formando las islas. Pero ahora ya me voy a poner un poco incluso más fuerte, porque ahora ya me voy directamente a la Biblia, ya voy a lo bestia. Y voy a meterme con el éxodo del pueblo de Israel, que estaban guiados por Moisés. Si nos vamos a las plagas de Egipto, hay 2 que a mí me llaman mucho la atención. Y en una te dice que se produjo directamente una lluvia de granizo de fuego sobre Egipto. Y un par de plagas después se produjeron 3 días de noche perpetua. Después de que se produjeran las plagas, entonces ya Ramsés dijo, bueno, mira, largaos. Y cuando estaban huyendo, llegan al Mar Rojo, voy a ponerlo entre comillas, estaba ahí en medio, hace Moisés, bueno, pues vamos a pasar por aquí. Clava el palo, se separan las aguas y pueden pasar. Y cuando vienen los egipcios que dicen, pues ahora no me da la gana que te vayas, se cierran las aguas y se los comen a todos. Estas 3 cosas están todas relacionadas. Pero ya que he dicho que se cierra el agua y se ahogan todos, eso también me hace recordar otra leyenda que no tiene nada que ver con eso, pero también
ciudades que se las traga el agua, la Atlántida. Cuenta Platón, en Timeo, que había una enorme isla, muy poderosa, muy increíble, muy maravillosa, no sabemos dónde, porque en realidad nunca lo dice, que de repente tembló el suelo y se la tragó el agua, y quedó inundada. Aunque no os lo creáis, estos mitos, el bíblico y la Atlántida, tienen una misma explicación geológica. Eso que veis ahí es la erupción de un volcán llamado Tera, ocurrido hace unos 3600 años. Fue una erupción que ocurrió en una isla, en mitad del Mediterráneo, la isla de Santorini, que fue una erupción explosiva. Las erupciones explosivas son estas que directamente expulsan toneladas de ceniza, polvo y rocas volcánicas a la atmósfera, de manera masiva. Se supone que esta erupción fue tan explosiva que liberó toneladas de material volcánico, que al caer en la ladera forma un río, por así decirlo, de ceniza, polvo y gases a muchísima temperatura. Arrasó directamente la isla. Pero cuando llegó al mar, todo ese material que llegó al mar, lo que produjo fue un movimiento del agua. Le estás cambiando el volumen al agua. Eso generó un tsunami. Un tsunami que llegó a la isla de Creta, provocando el inicio del fin de toda la cultura que había en esa época, los minoicos, que eran el pueblo más poderoso y más avanzado de todo el Mediterráneo. Pero esa nube de ceniza y ese tsunami no solo llegaron a Creta, sino que atravesaron el Mediterráneo y llegaron al norte de Egipto. Así que toda la lluvia de ceniza y de polvo volcánico cubrió la parte norte de Egipto. Y el tsunami llegó hasta el litoral egipcio. Lo de atravesar el Mar Rojo, se dice que no llegaron al Mar Rojo, que debía de ser alguna zona del delta del Nilo afectado por ese tsunami. ¿Cuáles son las características del tsunami? El agua se retira kilómetros hacia adentro y luego vuelve la onda expansiva con toda la ola gigante tierra adentro. Es física, simple. Directamente, si yo le meto aquí al agua un pelotazo, el agua va a ir para allá, a cubrir ese volumen que le he cambiado, y luego va a rebotar. Así que se produjo un tsunami que alcanzó el norte de Egipto. Y ese efecto volcánico se ha convertido en dos leyendas diferentes, en dos culturas diferentes. Pero ya que estoy inundando cosas, vamos a inundarlo bien, vamos a inundarlo a lo bestia. Y es que en toda la mitología que queráis ver, me da igual de qué cultura sea, hablan de un enorme diluvio. Y el héroe puede ser hebreo, chino, maya, me da exactamente igual. Todas hablan de un enorme diluvio ocurrido en tiempos ancestrales. ¿Puede ocurrir un diluvio de manera universal en tiempos ancestrales? La geología dice que sí. ¿Cómo ocurrió el diluvio? Bueno, geológicamente hablando, nosotros estamos en un periodo de tiempo muy concreto que se llama cuaternario y que involucra los últimos 2,5 millones de años. ¿Qué caracteriza esos 2,5 millones de años? La alternancia cíclica de momentos más cálidos y más fríos. Más cálidos y más fríos. Los momentos más cálidos se llaman
interglacial. En los momentos más fríos, glaciales, glaciación. ¿Qué ocurre en los momentos de glaciación? Que los hielos, tanto continentales como los marinos, se expanden. Hace mucho frío, toda la precipitación que cae sobre el continente se congela, entonces el hielo avanza, se expanden los hielos. ¿Pero de dónde sale el agua para que tengamos ese avance de los hielos? De la evaporación del agua marina. Sale de aquí el agua del mar, cae en el continente, forma de nieve, se congela y no vuelve al mar. Si no vuelve al mar y le estoy sacando, ¿qué le pasa al nivel del mar? Baja, cada vez más. Luego viene un periodo cálido, viene el periodo interglacial. ¿Qué pasa en los momentos cálidos? Que todo ese hielo continental que tenemos por aquí se funde. Ese agua va toda otra vez al mar. ¿Qué le pasa entonces al nivel del mar? Asciende. Nosotros ahora mismo, desde hace unos 11.700 años, olvidaos del número, estamos en el actual periodo interglacial. Es decir, que está subiendo la temperatura y el nivel del mar. Pero no ha subido siempre igual el nivel del mar. Lo que ocurre es que al principio del interglacial, el nivel del mar sube muy rápido y luego sube más despacio. Hace entre 10.000 y 8.000 años el nivel del mar subió a lo bestia. ¿Qué pudo producir ese ascenso del nivel del mar tan a lo bestia hace 8.000 años? Pues ocurrió que el Mar Negro era un lago aislado del Mediterráneo, pero con el ascenso del nivel del mar empezó a entrar muchísimo agua en el Mediterráneo, llegó a entrar directamente en ese lago aislado que era el Mar Negro y empezó a inundarlo a lo bestia. Claro, imaginaos que vivíais aquí alrededor y de repente ves que en unas pocas generaciones, en 100, 200 años, toda esa zona se te ha inundado, que tienes que coger los bártulos y salir pitando. Todo eso te queda grabado en la cabeza y lo vas contando a otras generaciones. Nos inundamos de repente, pero como es un evento global, no solo se inundó el Mar Negro, que es de donde nos viene la leyenda de Noé bíblica, se inundaron todas las zonas litorales de todo el mundo. Por eso se repite en todas las leyendas de todas las culturas. Pero bueno, también he hablado de lluvias de fuego, que les ocurrió directamente a los egipcios. Si os ocurre otra leyenda de lluvia de fuego que se carga una ciudad, esta, es más evidente. Sodoma y Gomorra eran un poco particulares y Dios dijo, me las cargo, directamente. ¿Y cómo se las cargó? Con una lluvia de fuego, azufre y cenizas, directamente. E incluso a la mujer de Lot se le ocurrió mirar y se convirtió en estatua de sal. ¿Esto es posible? ¿Hay alguna explicación? Pues parece que la explicación es esta. Cayó un meteorito en esta zona, más o menos de Jordania ahora, pero que no cayó en el suelo, sino que cuando estaba a varios kilómetros de altura, se estima que es 4 kilómetros de altura, explotó. Esa explosión liberó una energía tremenda y una temperatura impresionante, que produjo que todo lo que estaba alrededor directamente se evaporase, se abrasase, y quedan restos de ceniza, de trozos del meteorito y de los procesos que provocaron ese aumento de la temperatura, tales como la formación de nuevos minerales particulares y diferentes que nos están indicando que ahí
ocurrió un aumento de la temperatura bestial por encima de los 2000 grados centígrados en un momento así, directamente. Todo eso arrasó toda la zona. ¿Cuál es el proceso similar, más moderno que ha ocurrido? Igual lo habéis oído. La caída del meteorito en Tunguska. Produjo exactamente lo mismo que hace 3000 años en toda esta zona. Y eso generó ese relato bíblico. Para cerrar un poco el círculo, del principio con el final, y ya casi para terminar, al principio os he hablado de la forma de la Tierra y al final os he hablado del impacto meteorítico. Bueno, pues la formación de nuestro planeta es debido a impactos meteoríticos. La Tierra se formó después de, ya sabéis, el Big Bang, explota todo, queda polvo cósmico, ese polvo cósmico se va juntando entre sí hasta que tiene una forma y un tamaño suficientes para ir atrayendo otros cuerpos cósmicos que haya por alrededor gracias a la gravedad. Esos cuerpos son meteoritos que van cayendo, cayeron durante 1000 millones de años para formar nuestro planeta hace 4600 millones de años. Si os fijáis un poco en las leyendas que todos hablan de origen y destrucción de nuestro planeta, en la mayoría los dioses están por arriba y todo viene del cielo. Tanto la formación como la destrucción viene de arriba. Pues es cierto, todo viene de arriba. La formación de nuestro planeta es por acreción, es decir, unión de meteoritos, y la destrucción generalmente suele ser por caída de meteoritos. Y ahora sí, para terminar, voy a responder a la pregunta, como os he dicho. ¿La mitología y la geología son enemigas o aliadas? Para mí, aliadas. Lo segundo. ¿Por qué? Porque si yo os hubiera hablado de todos estos conceptos geológicos así, sin más, os hubiera metido una chapa de geología de media hora, a algunos habrá sonado, pero seguro que la mayoría no. Pero de las leyendas que os he contado, seguro que conocéis casi todas. Es muy fácil mezclar la ciencia con algo que ya conocemos. Porque si os cuento algo sobre una ciencia que generalmente es muy desconocida, como le pasa a la geología, desconectas en un segundo. Yo soy la primera. Me cuentan algo que no entiendo, con una terminología a lo bestia, y con un nivel a lo bestia, me voy. Si me estás contando algo que ya sé, que ya conozco, que lo tengo incluso arraigado, y eso me lo estás mezclando con otra cosa que no sé, me va a entrar muchísimo más fácil esa explicación que no sé de primeras. Claro, esto es un poco peligroso, porque tenemos que separar la ficción de la realidad. Entonces, si separamos bien la ficción de la realidad, no hay problema. El problema es cuando se nos va un poco la pinza, nos quedamos simplemente con la ficción. Pero si tenemos ese cuidado, a mí me parece que mantener esas historias y esos mitos, además de que es mantener nuestra historia y nuestro folclore, que hay que conservarlo, nos puede servir muy fácil para empezar a contar historias ciertas, historias reales, historias de ciencia, y en este caso de geología. Así que la respuesta para mí es sí, con comillas. No sé cuál tendréis vosotros y vosotras. Así que muchas gracias y espero haberos transmitido un poquito de conocimiento geológico. Bueno, pues a ver, el turno de las preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? No os habéis enterado de nada. Os se han enterado de todo, ¿eh? Más bien. Os se han enterado de todo.
Pero yo ya voy a romper el fuego. Tengo una pregunta. Todo lo que dices lo hemos seguido y tal, pero luego en tiempos, si vemos las eras geológicas respecto a la existencia del hombre o los homínidos en la Tierra, hay un espacio muy grande entre una cosa y otra. Entonces, quizá lo que me resulta más difícil de comprender es de dónde viene ese conocimiento empírico. No sé si entiendes la pregunta. Si es una cosa que ocurrió hace 2 millones de años, es muy difícil que un homínido lo haya vivido, o sus ancestros. ¿Cómo se hila un poco eso? No sé. Yo todo lo que os he contado, así como leyendas y como tal, son de, o bien que lo han visto, como por ejemplo lo del ascenso del nivel marino y demás, eso lo han visto, o bien han sido a través, pues, por ejemplo, de un dinosaurio que se extinguió hace 66 millones de años, yo me encuentro el fósil ahora. Y no tengo ni idea de cómo lo has dicho, claro. No hemos compartido nada con ese dinosaurio, entonces me lo invento. Pero me lo invento a partir de cosas que ahora mismo veo. Si lo veo andar, bien. Si no lo veo andando, me lo invento. Entonces lo que hacemos siempre es buscar la respuesta más rápida y más sencilla, inventándonos muchas veces todo eso. Entonces, claro, es un proceso que yo no conozco, no sé cómo se produjo, no puedo compararlo con la actualidad para decir, pasa esto, porque no tengo ese conocimiento científico de ese equivalente. Por eso me invento la historia. Ahora en geología lo que hacemos es que un proceso que ocurre ahora ha ocurrido siempre en realidad. Si vemos los volcanes ahora, hace 60 millones de años o 500 millones de años, los volcanes funcionaban igual. O si vemos un fósil, decimos, vale, la especie esta no existe ya, se ha extinguido, pero existen las descendencias, por así decirlo. Entonces puedo comparar la morfología que tienen los organismos de hoy en día para ver cómo eran lo más similar a ese organismo fósil. Cuanto más atrás me voy, más difícil lo tengo. Pero si son relativamente cercanos, vale, podemos reconstruir los dinosaurios bastante bien, porque tenemos un montón de fósiles y un montón de especies, y saber más o menos los bichos, por así decirlo, que tenemos hoy en día. Podemos reconstruirlos bastante bien. Si nos vamos a los orígenes de la vida, nos vamos hace 500 millones de años, 600 millones de años, esos grupos ya no los tengo. Entonces ahí sí que también en ciencia nos los inventamos un poco con el conocimiento que tenemos hoy en día. Además en ciencia, otro, voy a llamar problema, pero entenderlo. Otro problema que tiene la ciencia es que está cambiando continuamente. Entonces lo que yo os digo ahora, dentro de unos años, tendrá otros matices. Habremos investigado más. Entonces seguramente cambiará la explicación un poco. Eso cuando tú quieres la respuesta rápida, que te vaya cambiando esa respuesta, a veces te queda un poco, ¿no? ¿Por qué me la cambias? Pues porque está avanzando la ciencia. Si no avanzáramos y cambiáramos, seríamos otra religión, exactamente igual. Entonces ese conocimiento científico también va cambiando, y eso muchas veces te hace dudar también. Pero te está dando explicación a todo eso que teníamos antes, cada vez más, y cada vez más continua. No sé si te he respondido. Ya, pero una cosa es que la ciencia pueda explicar determinados procesos, como por ejemplo el del Mar Muerto. Otra cosa es que las personas o el hombre que los inventó supiera de qué iba el tema. Y otra cosa muy distinta son las historias en las que existen, la mayoría, dioses, que son los que lo solucionan todo. Y evidentemente tampoco hay ningún concepto científico a la hora de proyectarlos, inventarlos o copiarlos, porque al final son todos muy parecidos, ¿no? Son tres cosas muy diferentes. Entonces, si tú las mezclas, ¿no cabe la posibilidad de que estés justificando leyendas que no existieron? Sí, incluso que crees nuevas, directamente, porque se le puede escapar de las manos. Y que conviertas, lo que os decía, la ciencia en una nueva religión, o incluso pues todas estas hipótesis nuevas de que todo lo que no sabemos de la antigüedad son alienígenas. ¿Para qué son alienígenas si ya tenemos dioses que lo hicieron? ¿Por qué le damos otro nombre, no? ¿Por qué no volvemos otra vez a decir que fue Zeus el que lo creó? La ciencia todavía no da respuesta a todo. Eso también es lo bonito que tiene la ciencia.
Entonces, mientras no le demos respuesta a todo, tampoco podemos cargarnos, por así decirlo, todas esas explicaciones antiguas y racionales, porque no tenemos respuesta a todo. ¿Cómo se forma el universo? Ni idea, ¿no? De cómo el origen de todo, cómo surgió, ni idea. Pero como os decía al principio, los seres humanos queremos respuestas. Ni idea, o no lo sé, generalmente no nos vale, ¿no? Queremos esa respuesta. Y si tú me dices que la respuesta es Dios, Zeus, me da igual el nombre, pues ya me quedo más tranquila, ya me gusta más. Entonces ese cambio de paradigma es muy complicado y al principio de la ciencia moderna es complicado, porque se estaban peleando directamente con la Iglesia, pero es que si nos vamos para atrás era igual, que los griegos también tenían su religión y también tenían que pelear, por así decirlo, y mezclar todas esas creencias con ese nuevo conocimiento. Sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy difícil. No podemos, como te digo, crear nuevas religiones o nuevas creencias a partir de la ciencia. Sí que es cierto que, yo qué sé, hay a veces que vas a ver una charla del catedrático mega la leche que te habla como yo lo tengo todo controlado, soy el gurú de la ciencia ahora mismo, no tenéis ni idea, y prácticamente le estás convirtiendo en un sacerdote, ¿no? Con su nueva religión. Hay que tener mucho cuidado también de cómo transmitimos el conocimiento científico de una manera real. No tenemos todas las respuestas. No, si yo no digo que tengáis, digo que si por ejemplo, te pongo un caso concreto, si por ejemplo tú, la historia que has contado de Hércules, con las columnas de Hércules, el estrecho gigante, bien, entonces hablas de las placas tectónicas, esto se puede explicar así, muy bien, se puede explicar perfectamente, ha quedado clarísimo, pero no, al final no estás validando a Hércules, la existencia de Hércules, para algunos, ese es el peligro que yo te señalo. No sé si lo estoy validando, no pretendo validar a Hércules como figura. Lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención mucho de eso es de que tú te has inventado una historia para explicar algo que realmente la ciencia es que te lo está explicando con el mismo proceso, ¿no? Dices, coña, pues Hércules ahora le llamo tectónica de placas. No le estoy validando, estoy diciendo que Hércules, en este caso, en el resto, pues, en este caso tiene el nombre de tectónica de placas. Así directamente, digo. El dios bíblico cargándose tal y no sé qué, pues se llama volcán no sé cuántos, se llama ascenso del nivel marino, se llama, le estoy cambiando el nombre a esos seres mitológicos para darle un nombre científico real. Lo pretendo validar en sí a Hércules, pero tampoco me lo quiero cargar, porque me viene muy bien, porque la leyenda de Hércules te la sabes y la tectónica de placas no. Entonces me viene muy bien recordar la leyenda de Hércules para luego cambiarle el nombre y decir, esto se llama tectónica de placas. Yo intento hacer eso. ¿Hércules no existió? Pues vete tú a saber. Vete a saber si existió o no existió. Si realmente existió, lo único que todo lo que dicen que hizo y todos los poderes que tenía no es posible. Igual era un tío que sí que de verdad existió. No lo sé. Un mutante. Esa es otra, porque mantenemos los mitos antiguos, los mantenemos con nombres modernos. Pero Superman y todos estos, pues... ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería... A mí salimos un poquito del tema, me ha llamado la atención lo del ascenso de las temperaturas según bajamos. O sea, bajamos unos pocos cientos de metros y hay una diferencia de temperaturas notable. Eso nunca se ha planteado aprovecharse como fuente de energía. ¿Sería físicamente posible o sería muy avanzado? Es posible, se está utilizando. En la parte superficial de la corteza aumenta la temperatura a 30 grados por kilómetro. Es una media, no es así. Hay zonas en las que tienes procesos tectónicos como vulcanismo en los que te está aumentando mucho más la temperatura. Se está aprovechando en una energía que se llama geotérmica. El proceso de geotermia, calor de la Tierra, que lo que hace es o bien directamente sacar ese calor a través de fluidos de agua caliente que hay en el interior del planeta y que salen a la superficie, por ejemplo en un geyser, que es que escupe directamente el agua, aprovechar esa agua tal cual, o perforar una tubería, meter el agua a cierta profundidad, que ese agua se caliente, la saco por otro lado, en forma de vapor ya directamente, y unas turbinas
lo convierto en energía. Eso se está utilizando. Se está utilizando no solo en zonas volcánicas, sino directamente con la energía geotérmica superficial, somera por así decirlo, que ya nos sirve para generar calor. Que se utiliza como si fuese la cosa esta que tienen el aire acondicionado y todo esto, que te da eso. Pues se está utilizando para eso, para refrigerar o para calentar las casas. No sé en qué país europeo era que se estaba utilizando un montón. No sé si era Holanda o algo de esto, no me hagáis caso al nombre. Aquí se está empezando, sí, aquí se está empezando a utilizar, se está estudiando en varias zonas de España, se está utilizando en Madrid, bueno, se está estudiando en Madrid, en Zaragoza, en Asturias, cómo utilizar toda esa energía geotérmica en lugar de la aerotermia, la geotermia. Todavía no está muy avanzado, todavía, pero se supone que es la energía del futuro, la geotermia. ¿Alguna pregunta más? Yo no tengo una pregunta, pero es que me gustaría compartir, no sé si en Euskadi está muy extendida la leyenda de que los gentiles, cuando hubo el cambio del paganismo al cristianismo, los gentiles, que eran gigantes, tiraban rocas contra las iglesias y normalmente siempre se resbalaban y caían en zonas. Entonces hay formaciones rocosas en la costa o en zonas que aparentemente no debería estar esa roca, que es rara, y se le da esa explicación. Sí, muchas veces cuando tenemos una cosa extraña, entre comillas, en un sitio en el que no debería de estar, lo vuelvo a poner entre comillas, le dábamos las explicaciones esas. Yo soy de Cantabria y tenemos prácticamente las mismas leyendas, de gigantes tirando piedras raras en sitios que no deberían de ser. Son estructuras geológicas, Sí, son sí, procesos pero geológicos. Eso, le dan la explicación pues con eso. Sí, Los sí, sí. gentiles, aquí eran gentiles que eran gigantes y se resbalaban normalmente con alguna moniga de vaca o algo y no daban a la iglesia porque las campanas les molestaban mucho. Sí, porque la inspiración divina, entonces se cargaban al gigante y todo eso. En Cantabria tenemos lo mismo. Rocas que no deberían de estar ahí y que tú puedes explicar con un proceso geológico, muchas veces es por ascensos de materiales menos densos que luego se erosionan, bla, bla, bla. Y siempre le damos una explicación, es que las mismas explicaciones en todas las culturas. Bueno, pues si no tienen más preguntas, lo primero un aplauso para la ponente.